Tras las declaraciones realizadas por parte del dirigente nacional del PAN, quien es Marco Cortés, el cual anticipó la derrota para su partido en las elecciones siguientes, esto incluyendo las del año 2022 y las del año 2024, y es que ahorita nos vamos a ir a otra nota bastante interesante, y es que justamente las primeras declaraciones realizadas por Marco Cortés señalan que ellos solamente tendrían la posibilidad de ganar una de 6 gubernaturas en las elecciones del año que viene. Entonces, aquí nos deja un panorama bastante interesante, y es que la oposición sabe que está derrotada por sí misma, pero es que no quiere mostrar esa faceta o esa parte de su cara que pues le demuestra la realidad. Y es que, a ver, todas las propuestas, todas las acciones que han venido realizando estos grupos opositores no han dejado de lado pues las principales cuestiones por las cuales nosotros les recriminábamos cuando ellos estaban en el cargo, y esas actitudes que están fuera de respetar a toda la población en general, porque para nadie es un secreto que justamente el panismo defiende a los sectores más ricos de México, o es un sector muy pequeño de la población, y regularmente las políticas públicas que se impulsan por parte de este sector opositor pues no tienen una gran repercusión favorable para la población mexicana mayoritaria como tú o como yo. Por tales hechos es que saben que probablemente van a perder esas elecciones en el año 2022. Incluso déjenme les pongo el audio y nos vamos a ir a otra nota en donde pues yo señalo que también van a terminar perdiendo las elecciones del año 2024, y esto lo destaca un panista que también lo afirmó el mismo Marco Cortés. Y es que, como yo les he repetido, por desgracia, lo que tenemos en la oposición son un grupo de personas carentes de pensamiento y carentes de razón, y en el caso de Marco Cortés no es la excepción en absoluto. Déjenles pongo el audio para que se percaten de qué comentarios pues está haciendo esta persona, que se dice fuerte. Incluso en las elecciones pasadas ellos decían, nosotros nos fue súper bien, pero ellos sabían que fueron derrotados drásticamente, y ahora saben que van a ser derrotados drásticamente en 2022 porque las cuestiones estratégicas no las han cambiado. Entonces pues saben la realidad o cómo es que va a concluir esta historia. Les pongo el audio y ahorita nos vamos a la otra nota. Aquí simplemente vamos a esperar a que cargue un poco. Se los digo en casa, la única gubernatura que tenemos posibilidades de ganar, reales, auténticas y bien ganada, es esta. No hay más. Está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, ¿qué les cuento? Pues básicamente esa fue la declaración que hizo el dirigente del PAN, en donde dice, oye, solamente podremos llegar a ganar una de 6 gubernaturas, a pesar de que ellos se dicen que están muy fuertes. Y es que la realidad es aún peor para la oposición de lo que se ha planteado en los últimos días. Y es que esta nota del Financiero señala otra cosa muy importante, y es que también el Marco Cortés destacó que pues también las elecciones para las presidenciables del 2024 estarían básicamente perdidas, y esto lo está señalando el gobernador también panista de Aguascalientes, en donde él dice, es que Marco Cortés nos afirmó eso. Y es que esto no está fuera de sentido, es muy realista. Me gustaría que Marco Cortés fuera realista cuando hace esas conferencias de prensa, cuando hace esos comunicados, porque al fin y al cabo es lo que permite que la población mexicana confíe en un sector político, que pues bueno, en México confían los sectores políticos es muy pero muy difícil considerando la historia que ha tenido México en esta materia. Y es que, como ya les mencioné, para nadie es un secreto que la oposición no tiene ningún candidato fuerte que pueda ser rival para a lo mejor algún personaje del actual gobierno, y es que existen varios. El ejemplo, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, incluso el jefe de la unidad de inteligencia financiera, que yo no lo descartaría, quien es el mismo Santiago Nieto, porque créanme que este personaje, el mismo Santiago Nieto, yo lo vería más fuerte que el mismo Marcelo Ebrard y que la misma Claudia Sheinbaum, que sí, estos dos pueden tener un mayor peso político y comunicaciones entre varios sectores de la política. Pues si se le brinda el apoyo al jefe de la unidad de inteligencia financiera, quien es Santiago Nieto, lo más probable es que arrase con cualquiera que le pongan enfrente, y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque sus tácticas que se han venido impulsando de atacar al crimen organizado mediante una estrategia pensada de ir por sus cuentas bancarias, lo ha posicionado muy bien. Incluso para todos esos esquemas que se utilizaron en administraciones pasadas para desviar dinero público a cuentas bancarias de políticos, familiares de políticos. Por eso es que es muy querido. Y en el caso de la oposición, pues lo único que tienen para competir en ese 2024 es nada más y nada menos que Ricardo Anaya,
a lo mejor algún senador, alguna senadora, o algún político. Incluso hay que recordar que el mismo Marco Cortés señaló que no terminaba descartando la posibilidad de que el actual gobernador de Tamaulipas, quien es cabeza de vaca, también pudiera meterse a esas candidaturas. Incluso también tenemos al actual gobernador de Guanajuato, quien es Diego Sinué, este panista, que dijeron, bueno, estos son los que podemos meter. Y es que el detalle que estos personajes son cartuchos ya quemados. ¿Esto qué significa en términos políticos? Que ya fueron, ya pasó su historia y no van a volver a repuntar en términos electorales. Por ello es que Marco Cortés sabe que van a perder, y es que la forma en que han venido desarrollando su estrategia para ir en contra del actual gobierno es una estrategia totalmente inútil, una estrategia basada en pues vamos a criticar y así vamos a ganar. Y es que así no sirve la política, si tú es que quieres llegar al cargo. Porque a ver, se los pongo muy sencillos para irnos ahorita a otra nota también que yo considero bastante relevante. ¿Ustedes piensan que a un mexicano le va a importar o va a decir, bueno, yo voy a votar por el PAN, voy a votar por el PRI, voy a votar por el PRD, voy a votar por X o Y, porque me dice que el otro es malo? La realidad es que no. La gente va a votar por el que considere que ha hecho mayor cantidad de labor a favor de la población mexicana, y sobre todo a labor a la población mexicana de un sector que nunca había sido visto por parte de las anteriores administraciones, cosa que sí está haciendo esta actual administración, lo cual lleva a que sea aún más complicado esas elecciones para el panismo, para el priismo, para el perredismo, porque no tienen forma de redimirse, no tienen el camino adecuado para hacerlo. Y yo lo veo muy difícil, en serio, lo veo bastante difícil en este camino. Y no solamente eso, también tenemos una nota que a mí me parece interesante, fuera ya del apartado de lo que dijo Marco Cortés y de ese derrotismo que existe en la oposición, y es ahora la otra cara de la moneda, que es justamente esta que ustedes estarán viendo, en donde el gobernador de Jalisco, que es del partido Movimiento Ciudadano, quien es Enrique Alfaro, acaba de anunciar junto con sus legisladores locales que va a haber un nuevo impuesto, sí, que se va a incrementar los impuestos sobre la nómina en el estado de Jalisco. Y esto con una afirmación totalmente absurda, y es decir que este recurso va a servir para destinarlo a infraestructura educativa. Qué buena forma de llamarle a desviar dinero del erario público, cargándole la mano mediante el fisco a la población del estado de Jalisco para financiarme campañas a posterior. Porque aquí tenemos algo muy interesante que se menciona dentro de la misma nota, y es que las personas que manejarían estos recursos obtenidos por parte de este incremento de impuesto sobre la nómina sería, adivinen quién, el sector privado y pues grupos de la sociedad civil. ¿Esto qué significa? Que el mismo Enrique Alfaro está usando un mecanismo para desviar esto que les va a quitar a los jaliscienses y destinarlo a cuentas bancarias de amigos de empresarios que él maneja, para posteriormente destinar ese recurso a una campaña anticipada, si es que a lo mejor su partido de Movimiento Ciudadano pues decide irse a solas para competir, porque en el caso de Movimiento Ciudadano el único que podría competir en esas elecciones sería pues este personaje, que no le veo futuro para que llegue a ganar. Pues la verdad es que no. Nosotros conocemos cómo es que este personaje se ha desenvuelto en este estado, consideramos que existe una gran cantidad de fallas, y este es el ejemplo más claro. Su partido había dicho que a ellos no les gustan los impuestos, que no les gustan los incrementos de impuestos, pero pues sus legisladores y su gobernador acaban de decir, vamos a incrementar el impuesto sobre la nómina porque me da gusto. Y es que la realidad, por más que diga que está destinado para apoyar a la infraestructura de educación en el estado de Jalisco, la realidad es que no es así. Porque quien va a estar manejando el recurso son empresarios y son personas de la sociedad civil. Esto hace que sea más factible que el recurso que se destina sea manipulable para que luego esos montos terminen a lo mejor en pagar folletos, terminen en pagar publicidad o propaganda para pues Enrique Alfaro, que eso es lo lamentable. Yo lo he dicho, lo he señalado también, lo que tiene que ver con la deuda del estado de Jalisco. En cuanto llegó Enrique Alfaro, la deuda se fue directamente al cielo, porque su administración pública lo único que ha hecho es pensar que pues todo se soluciona con deuda, y la realidad es que no es así. Imagínense, tienen una mala administración los políticos de Movimiento Ciudadano, y todavía, a pesar de que tiene una mala administración, dicen vamos a incrementar la deuda, y para, digamos,
no cargarnos las manos a nuestros sueldos, no reducir el gasto público o no reducirnos justamente el apartado de pues los sueldos que tienen estos funcionarios, pues mejor le cargan a los ciudadanos pues un impuesto, ¿verdad? Un impuesto más alto. Eso es terrible. Y Movimiento Ciudadano pues parece que no es tan ciudadano, vean lo que están haciendo, o sea, es lamentable, y lo peor de todo es que aquí tenemos a Enrique Alfaro, aquí festejando, haciendo sus aplausos, diciendo, no, miren, ya tenemos justamente lo del presupuesto para el año siguiente, para el año 2022, pero se le olvidó mencionar en ese tweet solamente este incremento de los impuestos, justamente sobre la nómina, se le olvidó solamente mencionar eso. El problema del estado de Jalisco es que a la gente, pues los que siguen a Enrique Alfaro y que les agrada su política, pues eso está bien, es su problema, es su decisión. Es que pues no se informa necesariamente en, pues digamos, las letras chiquititas, ¿no? Que vienen, y es que pues, a ellos se los van a cargar. Bajo un argumento que a mí me parece una falacia total, porque los mismos estados de presupuesto para este año 2022 van a recibir mayor cantidad de recursos. Esto ya se terminó señalando por parte de las autoridades, que es muy positivo, bastante bueno, pero pues le digo, Enrique Alfaro con eso de que incrementó la deuda y sobre todo es una deuda que solicitó a corto plazo. Esto significa que tiene que desembolsar cantidades bastante grandes de dinero de golpe para poderla pagar, y además tiene otra deuda a largo plazo, lo cual significa que tiene que pagar la que ya está bastante cerca, y además de ello pagar los intereses de la que se tiene a largo plazo. Entonces con esto se reduce la cantidad de dinero que obtiene el estado de Jalisco por los malos manejos de este personaje, y ahora quiere corregirlos incrementando impuestos sobre la misma nómina. Entonces es lamentable. Pero les digo, este recurso va a terminar, lo más seguro es que para hacer sus campañas publicitarias, esto para el año 2024, porque Enrique Alfaro ya lo dijo, a él le interesa pues a lo mejor postularse en ese año para la presidencia, que pues yo digo que pues, no va a ganar. O sea, la realidad es que aunque pues hay gente que sí lo respalda, pues no en la cantidad que se requeriría para una presidencial. Incluso Movimiento Ciudadano no tiene tanto poder político, que sí en ciertos estados ha ganado, como por ejemplo el estado de Jalisco con Enrique Alfaro, y Nuevo León con pues Samuel García, este tipo que pues, la verdad a veces dan ganas de reírse. Para ustedes ya saquen sus conclusiones. Ahora, otra nota que esta sí es muy importante y que a mí me pareció de gran importancia para que ustedes mismos la puedan checar, y es esto que ustedes estarán viendo en pantalla, en donde se menciona que el gasto de la oficina de presidencia terminó reduciéndose 90.3% en comparación con el gasto que se tenía en el último año de gestión de Enrique Peña Nieto para la misma área, puesto que se destaca que para el caso de Enrique Peña Nieto se terminaron destinando poco más de 3,000 millones de pesos, y en la actualidad se destinaron alrededor de 340 y tantos millones de pesos. Es un incremento bastante importante, y creo que este tipo de acciones son muy positivas. Como ya se ha mencionado, como por ejemplo el caso de Argentina, que su problema es que ellos gastan más de lo que realmente tendrían que gastar, lo cual genera problemas de inflación también. Y en esta actual administración han sido bastante responsables con el manejo de los recursos públicos. Y esto no solamente lo digo yo, lo dicen órganos internacionales que destacan que México fue los países que salió mejor librado de la pandemia COVID-19 en términos de endeudamiento con relación al PIB. Esto quiere decir que hubo naciones de América, de Latinoamérica, hubo naciones de Europa, hubo de varias partes del mundo que incrementaron su deuda con relación al PIB, incluso unos que superaron el 100%, otros que ya están en el 100%, para pues afrontarla. En el caso de México, pues las cosas no fueron así. Se tuvo un manejo adecuado de esta misma deuda, además de que, como ya les mencioné en otra nota, el costo por manejo de deuda, gracias a los refinanciamientos que se están haciendo, gracias al manejo de esta misma, bajó 9.2% el costo de esa misma deuda, y eso se traduce en que ahora ese recurso puede ser destinado para pagar un poco más al apartado de deuda, o pues para destinar ese recurso a otro apartado, ya sea de infraestructura, de seguridad, de educación, X o Y cosa. Entonces esto es muy positivo, creo que me parece adecuado lo que ha hecho la actual administración en este sentido.
Y pues por el caso de Movimiento Ciudadano, lo que hizo de incrementar los impuestos solamente porque pues se le vino en gana, ¿no? A pesar de que ellos decían meses atrás que no les gustaban los nuevos impuestos, pues si ellos los ejercen dicen que sí les gusta, que sí les parece muy buena idea. Y en el caso de Marco Cortés, pues creo que no tiene cura las tonterías, porque solitos echaron pues la soga al cuello. O sea, un dirigente nacional de la oposición, o sea, y en particular del PAN, que se supone que es en teoría el partido más fuerte del bloque opositor, que diga, pues las tenemos perdidas las elecciones en 2022 y 2024, pues nos deja pues el panorama muy claro, y es que pues su mejor herramienta en términos políticos es jugar a sentirse los fuertes pero no hacerlos. Y eso pues en política no funciona. Y aquí les digo, aquí les voy a dejar toda la información para que la puedan checar una a una. Pues no me queda otra cosa que decir. Si esta información les agradó, me harán un gran favor dejándome pues un like, un comentario, suscribiéndose. Y pues nada, nos veremos. Gracias por ver esto. Hasta luego y adiós.